Hola, buenas. Hoy vamos a resolver los exámenes de 2021 de la primera y la segunda semana de la asignatura de Geometría Diferencial. Entonces, en el primer ejercicio de este primer examen nos dan dos parametrizaciones que van de -1, 1 a R2. Son naturales de dos curvas en el plano. Y nos dicen que la curvatura en alfa 1 de 1/3 es igual a 2 y que la curvatura en alfa 2 de -1/3 es igual a -2. Y nos piden responder a verdadero o falso a que no existe M, una isometría directa que lleve C1 a C2. Vale, pues como yo tengo una parametrización que va de -a a, si yo tengo una parametrización genérica alfa 1 de t, puedo elegir una parametrización alfa 2 de t igual a alfa 1 de t a menos t, que corresponde con que si yo tengo una curva, simplemente recorrer la curva en el sentido contrario. Y en estas condiciones, dado que tenemos este intervalo, se cumple que la curvatura de alfa 1 en t, quiere decir de alfa 2 de esta nueva parametrización, es igual a menos la curvatura en alfa 1 en menos t. El signo cambia porque estamos recorriendo la curva en el sentido contrario. Y claro, si aquí tenemos el 0, lo que en nuestra nueva parametrización será el t igual a 0, en la antigua será el t igual a 2. Bueno, quiere decir el t igual a -1 será igual al t igual a 1. Porque estamos recorriendo en el sentido contrario. Lo que en nuestra nueva parametrización es el t igual a 0 a menos 0,5, corresponderá al t igual a 0,5 de la antigua parametrización. Vale. Es decir, si nos dan dos curvas con estas condiciones, M igual a la identidad, que es una isometría, la identidad, o sea, es un movimiento directo, transforma una en otra. Y aquí nos dan dos puntos y justo en esos dos puntos de cada una de las rectas se cumple esta condición. Luego podría existir una parametrización que transforme la curva C1 en la curva C2, la identidad. Luego es falso. Vale, y en el ejercicio B nos dicen que existe M, un movimiento directo, una isometría inversa que transforma C1 en C2. Esto es falso porque, a ver, nos dan simplemente un punto de una recta y otro punto de otro. Entonces tú podrías argumentar, por ejemplo, que en la curvatura de alfa 1 en -1 podría ser la curvatura de alfa 1 en 1, que podría ser igual a 2. Y que la curvatura en alfa 2 en -1 podría ser la curvatura igual a alfa 2 en 1, que podría ser igual a 3. Entonces, para que existiese una isometría inversa que transforme C1 en C2, debería ser que la curvatura de alfa 2 en 1 sea igual a la curvatura de alfa 1 en -1 y que la curvatura en alfa 2 en -1 debería ser igual a la curvatura de alfa 1 en 1. Porque cuando tú giras la curva, en los extremos, para que sea isometría, ¿no? En particular, tiene que coincidir la curva en los extremos de la curvatura en los extremos de la curva. Entonces, como esto no se cumple porque hemos supuesto que existe una isometría inversa, luego no tiene por qué existir, es falso. Más en general, esto es como una especie de caso particular del teorema fundamental de curvas, en el que te dicen que para que existe una isometría, un movimiento directo entre dos curvas, la curvatura de alfa 1 en t tiene que ser igual a menos la curvatura de alfa 1 en t, de alfa 2 en t, o la curvatura de alfa 1 en t tiene que ser igual a la curvatura de alfa 2 en menos t. Tiene que cumplirse una de estas dos cosas. Para que sea inversa tiene que cumplirse la segunda, que es lo que nosotros hemos mirado aquí en un caso particular, para un t en concreto. Entonces, si se cumplen alguna de estas dos cosas, sí que existe una isometría.
Y como no se cumplen estas dos cosas en general, pueden no cumplirse. Por ejemplo, en los extremos, como hemos visto nosotros, no existe una isometría y en particular no existe una isometría inversa. Vale. Vamos ahora al ejercicio número 2, en el cual nos dan una superficie que tiene esta pinta. Es y cuadrado z cuadrado menos x igual a 0. Y nos piden para un punto P igual a 1, 1, 1, determinar la primera y la segunda forma fundamental en este punto. ¿Y qué tipo de punto es? Vale, para ello simplemente no hace falta considerar una carta de toda la superficie, ni siquiera saber cómo es la superficie, sino una carta para un entorno de este punto. Para un entorno de este punto, si yo considero el siguiente dimeomorfismo, u cuadrado, v cuadrado, no cojo la x, la aíslo. Pues para un entorno de este punto, ¿no? Ya tengo una carta. Entonces, a partir de ahí ya puedo calcular la primera y la segunda forma fundamental. Para calcular la primera, simplemente pues derivo. Vale. Derivo con respecto de v. Y hago el producto escalar y todo. Mi matriz de coeficientes G será igual a 4u cuadrado v4 más 1. Aquí por simetría pues será 4v cuadrado u4 más 1. Aquí será 4u3v3 y 4u3v3. En particular, G en 1, 1, que es el punto P. Esto me queda 5, 4, 4, 5. Cuando te piden determinar la primera forma fundamental, ¿no? Yo imagino que es determinar los coeficientes, ¿no? Porque en verdad la primera forma fundamental es como una aplicación que va de TPM por TPM a R, sí, que te hace corresponder el producto escalar de estos dos vectores. Pero supongo que con esto, quiero decir, al par xy le hace corresponder pues el producto escalar xy. Vale, pues para la segunda forma fundamental necesitamos un vector normal a la superficie y para eso pues simplemente hacemos el producto escalar de este por este evaluado en el punto donde queremos calcular el vector normal. En mi caso pues será el punto 1, 1. Entonces simplemente hago el producto vectorial este de aquí. Y lo divido entre su módulo. Y esto de aquí me quedaba 1/3 menos 1, 2, 2. Y podemos elegir realmente... No, perdón, esto me quedaba... Bueno, sí, porque tengo una constante ahí, puede ser cualquier cosa. Puedes coger este o puedes coger su negativo. Entonces, yo ahora derivo otra vez esto de aquí. Y me queda 2v cuadrado 0, 0. Y derivada... por ejemplo, este con respecto de u y me queda 2u. Un 4 por aquí. Vale, pues ahora tengo que hacer el producto escalar de cada uno de estos con este de aquí. Y me queda la matriz L de la segunda forma fundamental. Voy a coger el negativo a este porque prefiero que me queden con números positivos. Entonces me quedará aquí 2/3. Me quedará aquí también 2/3. Y aquí me quedará pues 4/3. Vale. Como el determinante de L
es menor que 0, se trata de un punto hiperbólico. Perfecto. Vale, y vamos a hacer ahora el ejercicio número 3, que era un poquito así más complicado. En el cual nos dicen que nosotros tenemos una superficie orientada y F, una isometría, y F, su aplicación lineal asociada. Que cumple esto de aquí, que cumple esto. Vale, para toda isometría yo tengo una aplicación lineal asociada, que es la aplicación lineal que va entre los planos tangentes. Que si f es isometría, pues esa aplicación es isometría vectorial. Entonces, esta f de aquí es isometría vectorial. Vale. Entonces, sabiendo esto, en el apartado A nos piden demostrar esto de aquí. Es igual a 1 en f de p, de f de v, f de w. Para todo vw perteneciente a TPM. Vale, pues simplemente IP de vw, por cómo se define la primera forma fundamental, será igual al producto escalar de estos dos, que coincide con el producto escalar de sus imágenes por la isometría f, por ser f isometría, que es igual a pues la primera forma fundamental en f de p, de f de v, f de w. Perfecto. En el apartado B nos piden demostrar este de aquí es igual a S, f de p, f de v, para todo v perteneciente a TPM. Vale. Para ello, simplemente que SP es una aplicación que va de un plano tangente a otro, del plano tangente al plano tangente. Y SPV es igual a menos la derivada direccional de un vector W de la orientación por phi en A, con U phi A es una carta de M, phi de A es igual al punto P, este de aquí, y V, este de aquí, es igual a diferencial de phi en W. Este es así como se define la aplicación SP. Entonces, yo ahora lo que puedo hacer es considerar una carta distinta a esta, ¿no? De la superficie esta M de aquí. Vale, entonces yo tengo que punto P, pues que sea igual a la imagen por U0, V0. Pues ahora yo considero otra carta, esta de aquí. La isometría F por la izquierda, que esto es una carta de M, es una isometría. Entonces, claro, ahora lo que me ocurre es que F de phi de U0, V0, pues será igual a F de P. Entonces, si yo quiero determinar S en FP de F de V, simplemente me va a quedar la derivada direccional con respecto a W.
Sí, bueno, antes de nada, simplemente pues si yo digo que f de w es igual a v, diferencial de f tal de w será igual a la aplicación lineal, que es como se define la aplicación diferencial del plano tangente, por diferencial de phi de w, que es igual a v. Vale, pues entonces esto es nuestra f de w, que es igual a este diferencial de aquí, que en el otro caso era igual a este de aquí. Es decir, me va a quedar la orientación Vm phi de u0, v0. Vale, pues entonces ya ahora aquí cambia este orden. Sí, supongo que se puede hacer, no lo sé. Lo haces y ya está. Porque supongo que esto al ser que envía orientación... Supongo que es más que esto al ser isometría, ¿no? Se puede cambiar. No lo sé, la verdad. Pero bueno, hace esto y ahora ya pues tú tienes tu aplicación lineal de en W de Vm phi. Y esto ya es pues f de sp en v. Un poco lío, la verdad, es decir, para que se te ocurra esto en el examen tienes que estar muy creativo. Vale, pues una vez que tienes esto, ya el apartado C es muy sencillo. Te piden demostrar que sp de w es igual a la segunda forma fundamental de f de v f de w. Vale, pues por cómo se define la segunda forma fundamental, simplemente te transforma la orientación de v y te hace el producto escalar por w. Bien, pues como f es isometría vectorial, f de w, que esto es igual a sí, s. Ahora puedo sacar la s fuera, que es lo que me interesa. Este aquí pues queda completamente igual. Porque yo ahora pues tengo algo parecido a lo de ahí arriba, que es básicamente la segunda forma fundamental en f de p de f. Voy a escribirlo ya así. W. Perfecto. Pues con esto quedaría resuelto el examen de la primera semana. Vamos al de la segunda semana. Entonces, aquí tenemos el primer ejercicio en el que nos dan alfa de menos 2 a 2, a R2, una parametrización natural de C, una curva en el plano. Nos dicen que alfa 0 es igual a 1, 0, que alfa prima en 0 es igual a 1 partido raíz de 2, 1 menos 1, y que la curvatura alfa en un punto S es igual a 1 partido 1 más S cuadrado. Vale, si nosotros nos dan una curvatura, la curva ya está determinada, salvo isometrías. Si nos dan un punto inicial, también salvo isometrías, y si nos dan el punto inicial y la dirección, ya sí que está 100% determinada. Yo lo que hago es coger la curvatura e intentar graficarla, y esto es como una especie de gaussiana. Es decir, yo sé que mi curva más o menos será pues algo así, ¿no? Al principio se curva muy poco, después se curva mucho y después menos. Y ahora simplemente tengo que intentar, mediante isometrías, ubicarla en el espacio con estas dos condiciones iniciales. Voy a escribirlo por aquí. Si yo tengo el eje de coordenadas estándar, a mí me dicen que el vector tangente al punto 0,1 es este de aquí. Entonces yo sé que este vector tangente al punto 0,1, que estará por aquí, pues es este de aquí.
O sea, 100%, ¿no? Este ángulo es igual a este. Vale. Y yo sé además que mi curvatura es siempre positiva, es decir, esto se va a estar curvando en el sentido de las agujas del reloj. Y que este es el vector tangente en el punto 0, es decir, en este punto de aquí. Entonces yo sé que mi curva es algo así. Siempre viene bien dibujarlas en este tipo de exámenes porque se ve todo mucho más fácil dibujado. Vale, entonces, ¿qué nos piden? Nos piden el ángulo que forma este vector con este. Muy bien. Pues este vector es este de aquí. Y el vector alfa 1 pues estará por aquí. En esta parte de aquí. Porque eso, la curvatura es positiva y se tiene que recorrer en sentido antihorario. Entonces, pues estará por aquí seguramente. Esto es alfa en 0, esto es alfa prima en 1. ¿Cómo sabemos qué ángulo forman estos dos vectores? El ángulo en los vectores en sí, no los vectores afines. Es decir, el vector sería este de aquí y pues más o menos este de aquí. ¿Cómo saber cuál es este ángulo alfa? Pues la herramienta que nosotros tenemos para calcular ángulos es que la integral entre 0 y t de la curvatura alfa en S diferencial de S es igual al ángulo que forman los dos vectores alfa 0 y alfa de t. Es decir, en nuestro caso particular, la integral entre 0 y 1 de 1 más 1 es S cuadrado diferencial de S, que es igual a pi cuartos, pues integrar incluso numéricamente, es el ángulo que forman alfa prima 0 con alfa prima 1. Realmente no nos pedían este ángulo, sino nos pedían el vector tangente. Pero ¿qué pasa? Que si yo sé que el ángulo que forman estos dos es pi cuartos, alfa prima 1 es igual a 1, 0. Porque justo es esta distancia de aquí pi cuartos. Entonces, ¿cuál es el vector tangente? Dada que es una parametrización natural, el vector tangente es este mismo. Entonces, alfa prima en 1 es igual a 1, 0. Si no fuese una parametrización natural, en principio no lo sabríamos, habría que calcular más cosas. En principio creo que no estaría determinado, pero bueno, o sea, con los datos que nos dan. Vale, pues en el apartado B nos piden si la curva, como conjunto, realmente nos lo decían, no como curva en sí, sino como conjuntos de puntos. A ver. Sí, como conjuntos de puntos. Porque sabéis que la curva en sí misma no es el conjunto, sino es el conjunto dotado de una topología. Entonces, cualquier cosa puede ser una curva para alguna topología. Bueno, cualquier cosa no, pero ya me entendéis. Es tan importante el conjunto en sí mismo como la topología de la cual está dotada, ¿no? Si yo cojo este conjunto de puntos pero lo doto con la topología discreta o con alguna topología loca que se me ocurra, eso deja de ser una curva. Vale, entonces el conjunto en sí mismo nos piden a ver si es simétrico respecto a una recta. Esto es muy fácil de ver intuitivamente y es que, pues claro, ¿no? Si yo tengo aquí esta recta, pues es simétrico respecto a esta recta y las curvaturas coinciden. De demostrar también es eso, hay que estar creativo en el examen. Pero bueno, este es razonablemente sencillo porque tú lo que puedes hacer aquí es decir, darte cuenta, ¿no?, que la curvatura alfa en t es igual a la curvatura alfa en menos t para mi curva. Es decir, ¿qué consigo yo con esto? Consigo que si yo ahora hago lo que hemos hecho antes de elegir una parametrización beta de t igual a alfa de menos t, tengo que la curvatura beta en t es igual a menos la curvatura alfa en menos t, que es igual a menos la curvatura alfa en t. Y lo que aquí me está diciendo el teorema fundamental de curvas planas es que existe un movimiento de la curva que parametriza beta con la curva que parametriza alfa.
y que además ese movimiento es inverso, es decir, tenemos una isometría inversa. Y como alfa en 0 es igual a beta en 0, tengo una isometría inversa con un punto fijo, por geometría básica, la asignatura me refiero, sabemos que existe una reflexión, o sea que este movimiento de aquí pues sería una reflexión. Y por tanto sí que existe sí que es simétrica respecto a una recta. Vale. He dicho, si no, también lo que podréis intentar hacer, ¿no? Es decir, que respecto a esta recta, emparejar estos puntos 2 a 2 y decir que la distancia o el vector normal de estos puntos siempre tienen el mismo ángulo respecto a esta recta y que la distancia es siempre la misma. Se pueden argumentar de mil formas distintas este tipo de cosas. Vale, y ya vamos a acabar con esto de aquí. Es que nos da una superficie. Este se parece muchísimo al que hemos hecho antes. Más z4 igual a 1. Y eso, la primera y la segunda forma fundamental en 0 menos 1, 0. Bien, yo aquí no puedo parametrizar todo esto con una sola curva, pero sí que puedo coger phi de uv y decir u, y v será la raíz de 1 menos x u cuadrado más, quiero decir 4, perdón, aquí, ¿vale? V. ¿Y qué cojo? ¿La raíz positiva o la negativa? Pues en la que esté mi punto este. El punto estará en la raíz negativa. Y una vez que ya tienes una carta para un entorno de este punto, se hace exactamente lo mismo de antes. Derivamos con respecto de u y esto me queda. Voy a coger y decir que raíz 1 menos u4 más v4 es igual a, ¿vale? Bueno, voy a poner raíz de a. Me queda mejor. Vale, me queda 1, 2, u3, raíz de a, 0. Por simetría me quedará 0, 2, v3 partido de raíz de a, 1. Entonces g es igual a... Voy a ponerlo así. G es igual a... Claro, pero no voy a hacer nada de eso porque este punto de aquí corresponde a g de 0, 0. Este punto de aquí es, bueno, phi de 0, 0. Perdón. Phi de 0, 0 es igual a 0 menos 1, 0. Es decir, esto de aquí va a ser 0 y esto de aquí va a ser 0. Entonces aquí me va a quedar 1, 1, 0. Porque esto va a ser 0. Vale, ahora para la segunda forma fundamental, lo mismo, derivo ahora las derivadas segundas y cojo el vector normal y todo eso y bueno, simplemente me quedaba que L era igual a 0, 0, 0. Y es un punto plano entonces. Y bueno, después estaba el ejercicio número 3, pero ese sí que no lo he sabido hacer. Y bueno, pues con esto quedarían resueltos los exámenes de 2021 de la primera y la segunda semana de la asignatura de geometría diferencial.